Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean otra vez al canal. En esta ocasión vamos a tener la reseña completa del Maison Alhambra Luxe Street. Es una fragancia con una propuesta de ser unisex, especiada, fresca, cálida, ambarada, muy sensual. Ideal para las personas que quieren mantener a alguien cerca, sobre todo llamar la atención poderosamente de ese sexo opuesto, porque esta es una fragancia sumamente atrayente. Y quédate, porque vamos a tratar el tema de qué tal me ha ido con ese olor a huevo que mencioné en las primeras impresiones, que bueno, realmente las primeras impresiones no me dejaron un buen sabor de boca, pero vamos a ver si se puede convivir con este olor, si este olor tan fuerte pues disminuyó o es cosa mía. Así que quédate para que no te pierdas más detalles. Volvemos aquí con la fragancia. Quiero resaltarte algunos datos técnicos, y es que fue lanzada recientemente, bueno, o en el 2025, junto a 5 o 6 fragancias más perteneciendo a la línea Luxe. En este caso, esta versión está lanzada con inspiración en el Bond número 9 Lafayette Street, así también como lo es el Warcard de Game of Spades, una fragancia que se hizo sumamente famosa aquí en la República Dominicana. Vamos a ver qué tal, cuál es su evolución, su duración, cuál es verdaderamente la descripción que yo podía darle a este aroma de esta fragancia, que bueno, que quizás para muchos pues es bastante controversial, pero vamos allá directamente a los que no competen. Y es nada más y nada menos que realizarle la atomización para que lo vaya chequeando y de una vez entrar en materia a ver qué tal su desglose olfativo. Vamos a verla ahí de pronto. Voy a ponerme poquito porque si vieron la reseña de mis primeras impresiones se van a dar cuenta que le tengo bastante respeto. Pero entonces, esta ricura de Maison Alhambra, entonces, ¿con qué nos recibe? Pues bueno, básicamente es con un estallido cítrico a la salida con la bergamota, un toque aromático de cilantro y unas notas florales ligeras que le dan un toque de una sensación fresca y elegante. Es un inicio bastante energético, brillante, limpio, que abre los sentidos. Y ojo, aquí en este momento, aunque más adelante te lo voy a desarrollar, hay que cuidar mucho las atomizaciones por esta salida. Pero luego de esto pasamos a su corazón, que aquí verdaderamente la fragancia tiene un giro de 180 grados, porque se encuentra entonces la manzana, ámbar y vainilla cremosa. Aquí la fragancia pasa de ser sumamente brillante, energética, al principio, a tornarse en una sensación más ambarada, más cálida, ligeramente dulce y resinosa. Aquí la fragancia comienza a tener más cuerpo y es la principal, junto a su base, que cataloga a este perfume como una fragancia ambarada. Aquí es donde he escuchado por ahí que puede comenzar a parecerse más al Lafayette, pero finalmente la fragancia tiene un secado en el que predomina la batonca y el ambroxan, dejando un aroma cálido, envolvente, sensual, suave, refinado, muy, ¿cómo decirlo? Muy de temporada, muy de época, ¿verdad? O sea, moderno y bastante sensual, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que todo esto en conjunto me transmite? Es muy bonito decir todo esto, pero ¿cuál es la sensación real y verdaderamente entendible? Pues bueno, yo voy a saltar un poco al pasado cuando realicé las primeras impresiones de este perfume, y es que al principio, así como ya te hice referencia hace un momento, tienes que cuidar las atomizaciones. Este perfume suele ser bastante proyectante. Al principio se te entra por boca y nariz básicamente. Lo que yo sentí o con lo que lo puedo relacionar con las primeras impresiones es que sentí que me estaba poniendo un gas pimienta. Pero ¿por qué digo que me estaba poniendo un gas pimienta? Pues sencillo, la sensación que vas a disfrutar por lo menos las primeras 3 horas es una combinación que trata de mezclar bastante bien matices que se sienten especiados, frescos, aromáticos, cítricos y picantes. Aquí viene siendo como si tú estuvieras machacando en un bowl
pues hojas de tomate, cilantro, cáscara de limón verde y un toque picante, que aquí voy a hacer hincapié picante, realmente se siente así. Pero no es el clásico especiado picante tipo la canela o pimienta rosa, pimienta o incluso el jengibre, no. Aquí se siente un picor verde. Es como si fuera chile verde. Así que básicamente los acordes que van a reinar las primeras 3 horas y media de disfrute de este perfume es una sensación que se puede llegar a sentir especiada, fresca, verde, cítrica y picante. Todo envuelto en una sensación bastante luminosa. De ahí que hice referencia en un principio a que pensé que me estaba poniendo un gas pimienta. Y es porque, bueno, como desconocía totalmente la fragancia, pues básicamente digamos que abusé de las atomizaciones. Y para aquellos que quizá puedo ser yo también, que tenemos un poquito de debilidad con este tipo de matices tan, ¿verdad? Brillantes, pues quizá por eso me dio un poquito de trabajo haciendo la primera reseña. Así que no juzgues el perfume inmediatamente te lo vayas a poner. Póntelo en condiciones que sean favorables. Esto hace también que la fragancia sea más ideal, de que si te la vas a poner en un sitio bien temprano en la mañana, supongamos, la persona que va a quedarse ahí en el cuarto, pues va a pasar un mal rato también. Por lo que considero es que cuide las atomizaciones de este perfume. Y si te lo vas a poner en un lugar totalmente cerrado, sería bueno que salieras de ahí un pronto. ¿Por qué? Pues porque realmente esta salida es demasiado energética. Y si tú eres de olfato sensible, créeme que te va a pasar factura por un buen rato. Luego que pasa todo esto, ¿verdad? Viene entonces llegando un secado, que ya es un poquito más profundo, gracias a Dios, porque si no entonces pasarían dos cosas. La fragancia sería básicamente volátil, por decirlo de algún modo, y muy proyectante, muy, ¿qué te digo? Muy resaltante a los sentidos. Por lo que hace el corazón en la base es apaciguar esta salida rápida que tiene y electrizante, por decirlo así, y se mantiene entonces ya un poquito más cálida, más envolvente y ligeramente dulce en cuanto a lo resinoso, a lo ambarado. Pero no haga mucho caso a esto que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no es algo de que vayas a tener problemas con ese toque dulce. Casi no lo vas a sentir. Esta sin duda realmente es una fragancia que creo que llama mucho la atención. Invita a que se acerquen, invita a que disfruten la fragancia la persona que está ahí. Y bueno, me gustaría que si te está gustando el contenido, por favor, dale like. Si consideras que te ayuda, déjame un comentario a ver qué tal te ha ido con esta fragancia. Si solo es a mí por ser de olfato sensible. Y suscríbete para que no te pierdas más contenido. ¿Y cuál es su duración? A continuación ahora te voy a explicar ese del olor fuerte a huevo que tiene este perfume, que te lo voy a decir ya con más detalles. Pero como sé que es importante siempre la parte del rendimiento, que creo que para la mayoría de las personas es lo más importante, aquí vamos a hablar entonces qué tal anda este perfume. Pues bueno, en mi piel pues anda aproximadamente unas 6 a 7 horas. En la ropa dura varios días. Es especialmente más proyectante las primeras 3 horas. Así como te he hecho referencia, vas a dejar una gran estela. Va a estar continuamente proyectando el perfume en los primeros, bueno, por las primeras horas, ¿verdad? Una vez se hace más cercana, yo diría que se va a mantener por más tiempo el largo del brazo, de tu brazo hacia ti. Así que todas las personas que entren en ese umbral definitivamente van a disfrutar de un perfume que sin duda alguna pues llama la atención. A mí ya por cumplido pues me ha ido bien. Y realmente es un perfume que tiene su toque de sensual y atrayente. Pero vamos a ver allá entonces con el olor a huevo. Quizás muchas personas no conocen el perfume. Aquí vamos a desarrollar este contenido. Y es que cuando me utilicé el perfume por primera vez, aproximadamente 5 minutos o 6 de estar secándose en mi piel, pues comenzó a aparecer una fragancia que para muchos es fétida. Es como una especie de almizcle fuerte con cuero profundo que muchos asocian con huevo podrido.
o huevo hervido. En este caso yo pudiera decir que es una especie de un olor parecido a cuando hierves repollo y brócoli o coliflor, así, ese tipo de cosas, ese tipo de olor fuerte, que espero que muchos de ustedes me entiendan a qué me refiero. Así que no es tan fuerte, pero sí, definitivamente pasé un mal rato con la fragancia. De hecho, al día siguiente me la puse para ir al trabajo e iba con un poquito de miedo, la verdad. ¿Por qué? Porque decía, wow, ahí está todavía revoloteando ese olor tan raro. Yo diría que me duraba aproximadamente 2 horas, de 2 horas y media a 3. Y sí me bajaba mucho la autoestima, pero al final y al cabo, siempre que tenía esta duda, pues recibía cumplidos. Así que al parecer era algo mío o algo más del usuario, que no llega tan lejos, ¿verdad? Así que bueno, en este caso no pasó nada malo. Pero ¿qué tal? ¿Se mejoró este aroma? Pues sí, definitivamente sí. Pasa una de dos cosas: o yo me hice inmune porque ya tengo como alrededor 9 días poniéndomelo el perfume, o simple y llanamente fue las primeras impresiones, las primeras atomizaciones que venían cargadas con este aroma, ¿verdad? Lo que hay es que si anteriormente, cuando yo sabía que la fragancia estaba ahí, ese olor fuerte estaba ahí, aún así recibía cumplidos, ahora sigo recibiendo cumplidos y es más disfrutable la fragancia porque ya no estoy sintiendo este olor que para muchos puede llegar a sentirse bastante animálico o incluso fétido para muchos, ¿verdad? Me gustaría que si te ha pasado lo mismo me indiques o por qué crees que pasa esto. La mejor ocasión de uso, yo estoy casi seguro de que ustedes van a coincidir conmigo una vez que usen este perfume. Una fragancia tanto para hombre como para mujer. Aunque yo creo que para hombre está inclinadito, diría que un 60%. 60% hombre, 40% mujer. En este caso creo que más ideal para reuniones formales, semiformales. Es de esa cuando vas, por ejemplo, a una reunión de trabajo, no demasiado formal. Esa donde vas con tu camisita corta o tu camisa larga con las mangas hacia arriba, formal, casual, bastante cómodo. Esta fragancia te va bien también para citas nocturnas. Creo que va bastante adecuado en épocas que diríamos frescas, templadas y frías. Creo que en el calor avasallante tendría, ¿verdad?, que probarse primero. Esto es una fragancia para uso diario, para estar tranquilo, para salidas al parque. No lo considero que es bastante adecuado para hacer ejercicio, pero bueno, sí, si decides ponértelo, creo que no estarás infringiendo ninguna ley, pero creo que en estos aspectos pues brillará más la fragancia. En conclusión, esta es una fragancia que para muchos pudiera llegar a ser, según yo, un poco controversial, ya que pues bueno, esa salida se siente muy brusca, no muy planificada, no muy testeada, por decirlo así, ya que puede ser letal para algunas personas que se atomicen mucho el perfume y se queden en el lugar, ya que lo pueden sentir en la garganta, le pueden sentir el picor. Pero realmente con todo esto, poniéndoselo en una situación favorable, es realmente un perfume que jalará miradas. Se siente muy bien, una fragancia que por su costo creo que, bueno, pues lo logra, una fragancia distintiva, manteniendo esos matices haciendo una transición de las notas frescas, aromáticas, especiadas, picantes, cítricas, a un corazón donde se siente más ambarado y una base pues más tranquila y pulida en cuanto a esto también. Así que creo que pese a la sensación de las primeras impresiones que me pasó a mí, pues estoy disfrutando bastante de este perfume, que me lo estoy poniendo todos los días y me ha levantado cumplidos. Así que lo disfruto yo y bueno, lo han disfrutado otras personas que lo huelen. Así que creo que cumple con lo que se necesita. Me gustaría nuevamente que me dejes en los comentarios cuál ha sido tu experiencia, si después de ver todo esto la utilizarías y qué piensas de las demás líneas de los Maison Alhambra Luxe, cuál te gustaría ver. Me lo puedes dejar en los comentarios que lo voy a traer. Y antes de que te vayas, aquí te dejo también una reseña en la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado y ahí te dejo el Maison Alhambra Luxe Street